Muy bien, ahora sí estamos en comunicación con Pablo Hersel, un querido vecino aquí de Guatraché, para hablar de la vida y de la obra de su padre, del querido también Guillermo Hersel, y también por medio de él, de todos los fecundos compositores que lo han acompañado y que merecen tener el espacio público, ser escuchados y como desde la misma legislatura provincial lo decían, ¿no? Ser aplaudidos y cantados por el pueblo. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a vos y a tu audiencia. Un saludo para todos. Es un gusto poder conversar con vos y te agradecemos la comunicación para aprovechar la ocasión y también conocer un poco más de la obra poética y de tanto que nos dejó tu padre, Guillermo Hersel, incluso para quienes hace no mucho estamos por acá, justamente. Yo estaba hace unos 4 años viviendo aquí en la provincia, en Santa Teresa, y desde que llegué al poco tiempo ya me enteré de un gran poeta, de un gran autor que era tu padre. Y hace unos días atrás, lo comentábamos en la radio la semana pasada, también tuvimos la oportunidad de ver un trabajo, una cantata que se basó en su obra. Incluso la legislatura provincial dijo: nuestra lucha política por los ríos no hubiera sido tan legítima sin la permanente expresión cultural con que nuestros artistas nos interpelaron, nos hermanaron y, claro, destacaron la obra de Guillermo, de tu padre. ¿De qué se trata Los Olvidados del Agua, esa cantata? Bueno, mira, concretamente esa obra es una obra que papá escribió hace ya varios años Mm. y que en sus últimas actividades había convocado a la Asociación Pampeana de Músicos para que ellos fueran un poco los encargados de convocar a distintos artistas de la provincia. Mm. La idea era poder o sea, sintetizarlo en un colectivo donde estuvieran los compositores y los cantores conocidos, pero también los nuevos Uh-huh. valores. O sea, ese era el desafío que él quería, porque le parecía o sostenía que tenía que, digamos, el reclamo por los derechos del río o de los ríos de todos los pampeanos Uh-huh. tenía que estar representado o puesto en boca de la mayor cantidad de expresiones culturales y obviamente convocando a las nuevas generaciones. Sin A él le duda. parecía que de esa manera iba a tener un mayor, digamos, una mayor llegada a la sociedad toda, porque bueno, sabemos que no los nuevos autores tienen o los jóvenes, las Mm. jóvenes figuras empiezan a tener otro tipo de público al que a veces no es tan fácil llegar para aquellos que ya tienen varios años arriba de los escenarios, ¿no? Uh-huh. O sea, Tal cada uno cual. tiene su público. Entonces, bueno, era hacerla plural de alguna manera, y justamente porque los derechos de nuestros ríos nos pertenecen a todos, jóvenes y no tanto. Así que nada, fue esa la convocatoria, y la Uh-huh. verdad que sé que él había tenido digamos, varias reuniones para ir armando ese equipo, y bueno, y cuando se empezó a encaminar esta historia, bueno, papá tuvo la desgracia del accidente, Uh-huh. y después sus compañeros, quienes estaban en esa actividad con él, se comprometieron a seguir para dar fin a esa obra, y bueno, gracias al esfuerzo de muchos y de la cooperación de un montón de gente, como fue la Municipalidad de Guatraché, Mm. la misma Cámara de Diputados, la Cooperativa Electricidad de Santa Rosa, que pusieron fondos para poder pagar las horas de los técnicos de grabación y algunos gastos que implicaba el movimiento de algunos cantores o Mm. compositores que viajaban de otros lugares. Así que nada, fue así una movida bastante importante. Sin Y duda. bueno, la cantata en sí está compuesta por 13 obras musicales, todas, tanto digamos, las letras de las canciones y los relatos que van entreverando tema con tema, que van contando la historia desde varios años atrás, Mm. cuando empezamos a perder los ríos. Eh, Nada, se va llevando por distintos ritmos y distintas formas interpretativas, y lo hace muy rico. Yo en realidad
debo confesar que no la conozco el 100% porque he escuchado algunos avances de algunos temas justamente para que sea un poco sorpresa cuando esté todo terminado. Sin duda. Así que nada, sí. la verdad que una alegría enorme poder haber concretado esa obra. Claro está. Desde el desconocimiento te lo pregunto, ¿él era Sí. músico? No. Digo porque hay No, una fuerte impronta musical, ¿no? Porque estaba leyendo también cuando revisaba su obra, él escribió Canto a una raza que habitó mi tierra, luego El coral de la memoria, Canto continente, Cantata del agua, o sea, había mucha presencia de la música en su obra y también cantatas que se realizaron basadas en sus trabajos. Sí, la primera que hizo, que fue homenaje a una raza que habitó mi tierra, que era por los 500 años de la llegada de los españoles a nuestra América, desde luego con una clara posición, digamos, política, si se quiere, no partidaria, ¿no? Sí. De la visión y de la que siempre renegó él, y varios seguimos renegando, que nuestras escuelas de esa parte de la historia ni siquiera nos han contado un pedacito, como tal para ser, por lo menos plantearnos la duda de poder discernir con la historia oficial de alguna manera, ¿no? Sin duda. Pero bueno, esa fue la primera cantata, la hizo con el grupo Marcanto, de quien yo fui parte, y fue Pancho Tindiglia quien musicalizó esa primera, y yo creo que esa experiencia, como que le abrió como un gustito, claro, para hacer otras cosas, y entonces bueno, fue haciendo la historia de los bolseros en Jacinto Arauz, que es muy importante, que eso lo hizo con Juanito Acosta. Trigo y después, Discordia, ¿no? Exacto, sí. Después cuando se hizo la del centenario de Guatraché también fue importante, porque venía acompañado además de un estudio de mucha gente de acá mismo de Guatraché y de la Universidad de La Pampa, que fueron quienes estuvieron armando ese hermoso libro del centenario, y bueno, en base a ese estudio se fueron dando las canciones, y ahí también Pancho y Mario Figueroa estuvieron en la musicalización y en lo que es los arreglos musicales, y siempre encontró por ahí una manera de llevar la poesía y algún reclamo puntual, o alguna forma de contar alguna historia, a través de la música y la poesía. Qué bello. Y esta de Olvidado del Agua era una que él tenía pendiente justamente para llegar a las escuelas con una mirada, ¿no?, de reclamar nuestros derechos por todos los ríos que nos pertenecen a todos por naturaleza, ¿no? Tal cual. Ahí mencionabas el Coral de la Memoria, que bueno, está inspirada en el centenario de Guatraché. Estos días, con la gente de Santa Teresa, porque este es el año del centenario en Santa Teresa, y también estamos ahí muy activos, y en comunicación con la gente de la Universidad Nacional de La Pampa por trabajos para el libro del centenario del pueblo. Aparecía la figura también de tu padre, que muy recordada, justamente hablando del centenario de Guatraché y de este Coral de la Memoria. Pues es que hay un vínculo entre la obra de Guillermo, de tu padre, entre sus poemas y en las diferentes luchas sociales, que es lo que mencionabas recién. Es como una constante, ¿no? Incluso uno de sus textos, que es Trigo y Discordia, que yo no tuve la oportunidad de leerlo completo, pero lo que pude leer de él es extraordinario. Digo, está presente constantemente estas reivindicaciones. ¿Por qué crees que esto fue así? Papá fue siempre un estudioso de la historia, sobre todo de la historia no contada, porque así como del descubrimiento de América hay una historia oficial y una contrahistoria, lo mismo pasó con la historia de los bolseros, los reclamos de los bolseros en Jacinto Arauz. Hay una historia oficial y hay la propia historia contada por la otra parte. Y bueno, y papá fue muy estudioso de todas esas historias, no solamente de leer libros, sino de ir al lugar propiamente y hablar con algunos familiares o algunos que fueron partícipes activos en algún momento de toda esa movida, y bueno, yo creo que eso lo incentivaba a escribir, y bueno, y la verdad que bueno, fue como su forma, ¿no?, de hacer los reclamos a todas este tipo de cuestiones que siempre tienen una
al menos una mirada más. Sin duda. Y creo que el abrir la oportunidad a otro, de poder mirar desde otro lado la historia, era ese el desafío de él. Me quedo con esta frase que también decía la gente de la legislatura, ¿no? Siempre hemos tenido en claro que la lucha también es cultural y por eso también consideran el trabajo de Guillermo Herzl, de quien estamos hablando, con su hijo, con Pablo, un hito fundamental. No solo para la provincia, ¿no? Esto está claro, esto trasciende las fronteras de La Pampa, esto es para todos. Y hablando sobre la obra, sobre estos hitos que él la transformó con su palabra, ¿dónde podemos conseguir obras de Guillermo Herzl? No son tan sencillas no me las he cruzado tanto, digo, ¿no? Y entonces me genera curiosidad y digo, esto tenemos que contarlo, ¿dónde la podemos encontrar? Claro, mira, nosotros algunos libros los hemos llevado a las bibliotecas de acá de Guatraché, inclusive algunos libros no de él, o sea, que eran propiedad de él, pero no escritos por él, claro, porque nos parecía que era un deber de los herederos socializar de alguna manera, aunque sea una persona nomás que tenga interés en algún determinado libro, bueno, que lo pueda acceder y no tenga que venir directamente a la casa a vernos a uno de nosotros para claro, pedírnoslo. Así que bueno, de alguna manera, y bueno, la unidad educativa, ex unidad educativa, perdón, el Olga Cosetini hizo esa biblioteca con el nombre de papá, y la verdad que ahí está mucho material que pertenece al viejo. Bueno. En cuanto a la cuestión discográfica, yo algún material te puedo llegar a facilitar porque algo me queda, de Tribu Discordia sé que tengo, y del Centenario de Guatraché también tengo, así que eso, si a vos te interesa, en forma personal, yo te lo puedo acercar y me fijo de libros que me queda, algo me queda, no mucho. Qué bien. Y bueno, la Secretaría de Cultura de la provincia está trabajando en un proyecto para editar la obra completa de papá, inclusive algunas cosas que han quedado sin editar. Qué bien. Así que ahí hay todo un trabajo de alguna gente colaboradora de papá, como es Claudia Doa, Ana Rocco, que han sido, además de amigos, colaboradores del viejo en su obra, y ellos de alguna manera van a estar colaborando con la gente de la Secretaría de Cultura de la provincia, la Asociación Pampeana de Escritores, que está también un poco a la cabeza de juntar todo el material y hacer un estudio de fondo sobre la obra y ponerlo como uno de los escritores pampeanos. La verdad que a mí en lo personal me cayeron las fichas después del accidente. Yo antes, acá somos todos, el Guillermo, el Pablo, hasta que dejamos de estar y por ahí tomamos dimensiones de algunas cuestiones que habían pasado algunas fronteras, la verdad que sin saberlo. Pero bueno, así es un poco la vida, ¿no? Tal cual. Mira, yo dejo acá agendado este pedido. Yo ya te voy a cruzar en un momento, me voy a dar una vuelta para ver si podemos dar con música también basada en la obra de tu padre, para poder sumar acá a nuestra programación musical, a nuestra selección musical, porque bien vale la pena tener este tipo de contenidos. Y mirá, nosotros cada mañana en esta nueva propuesta radial lo que hacemos es comenzar con un pensamiento, una reflexión, con un poema. Queremos acercar belleza, decimos, y en estos días hemos compartido, hoy mismo incluso también, leíamos La canoa de la vida, que es uno de sus tan bonitos poemas, y creo que si damos con más material de él, más vamos a poder compartir también. Así que me voy a dar una vuelta, ya lo dejo agendado. Porque... Sí, ¿vos cuando andes por Guatraché o...? Sí, desde acá mismo, desde ahora en un rato más capaz que ya te vuelvo a mensajear para encontrarnos en un rato y seguir conversando. Fue un gusto, Pablo, estar con vos acá en Mientras Tanto, nuestra emisión radial matinal en la FM Huellas. Gracias por tu contacto y dejamos el contacto abierto también para que en otra ocasión nos volvamos a encontrar y sigamos hablando de tus actividades también y de la vida y la obra de tu padre, Guillermo Herzl. Dale, la verdad que bueno, gracias a vos y nada, de alguna manera ayudar a seguir socializando la obra del viejo y mi compromiso y el de mis hermanos para eso. Así que nada, gracias y un saludo a la gente de Santa Teresa, que sé que había un vínculo entre papá y la escuela y mucha gente de ahí de Santa Teresa,
Así que un saludo para todos ellos. Serán dados. Muchas gracias, Pablo. Estamos en comunicación con Pablo Herzl, el hijo de Guillermo, un gran poeta aquí, no solo de La Pampa, sino también esto quedó como un acervo cultural, fíjate, ¿no? Como desde la misma legislatura lo decían, un hito fundamental cultural. Siempre hemos tenido claro que la lucha también es cultural, por eso, desde la legislatura consideramos esto como un hito fundamental, destacando el trabajo y la obra de Guillermo. Nuestra lucha política por los ríos no hubiera sido tan legítima sin la permanente expresión cultural con que nuestros artistas, desde hace más de 50 años, nos interpelan, nos hermanan, nos dan coraje y hacen que aprendamos que esta gesta es colectiva, de todo un pueblo. Es lo que expresaban desde allí. Y hablando puntualmente de la cantata denominada Los Olvidados del Agua.